En la época del virreinato, el puerto de Quilca ostentaba el título de ser el principal puerto de la ciudad de Arequipa. Sin embargo, su relevancia se vio eclipsada cuando el puerto de Santa Rosa de Islay asumió este papel, convirtiéndose en el primer puerto internacional de la región. A lo largo de casi medio siglo desempeñó un papel crucial al conectar la economía regional con el comercio mundial. Hagamos un alto a esta historia y ubiquémonos en el mapa, en donde se encontraba el pueblo y el puerto de Islay. Pueblo viejo de Islay, a principios del siglo XIX. ¡Ah! Puerto de Santa Rosa de Islay. Actual puerto de Matarani. Población de Matarani, Islay. Acompáñame a conocer algunos acontecimientos importantes de su historia. La fundación oficial del puerto se determinó después de intensos debates, estableciéndose finalmente el 30 de agosto de 1827 en conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima, de donde proviene su nombre. Durante su época dorada, que abarcó desde 1827 hasta 1870, el puerto de Santa Rosa de Islay se erigió como el punto de tránsito obligatorio para todo tipo de embarcaciones, ya fueran mercantes de guerra o de pasajeros que realizaban travesías por las aguas del Océano Pacífico. Este puerto fue meticulosamente descrito por viajeros, comerciantes, científicos y hasta oficiales de marina procedentes de diferentes rincones del mundo. Por ejemplo, Heinrich Witsch, un alemán que arribó a la caleta de Islay y posteriormente se estableció en Arequipa como funcionario de una casa comercial, visitó repetidas veces el puerto. Él relata cómo funcionarios extranjeros sacaban clandestinamente el metal plata del país oculto entre sus ropas. Asimismo, Paul Marcoy, un viajero francés que describe un opulento banquete a bordo de un buque inglés en el puerto, mientras que Flora Tristán, también francesa, llegó a Islay en un camino hacia Arequipa para reclamar su herencia. Tristán detalla la cantidad de pulgas que encontró en el puerto de Islay. Gracias a relatos como los de ellos y otros, se puede conocer que una considerable parte de la población llevaba estilos de vida sumamente cosmopolitas. Esto incluía el uso de zapatillas de seda, prendas de manufactura europea, vajilla, cubiertos, licores importados, entre otros.
En cuanto a la arquitectura que aún perdura en el denominado pueblo viejo de Islay, es evidente que los muros construidos están compuestos por piedra y barro, formando parte de los primeros pisos de edificaciones construidas con tablas de madera de pino, la mayoría de ellas importadas de Oregon, Estados Unidos. Un ejemplo claro se observa en esta imagen de la época, especialmente en esta representación de una casa en el distrito de Mejía, ubicado a 30 kilómetros al sur de Islay, que brinda una visión detallada de su estructura. Además, en las zonas bajas y altas del pueblo se empleó arquitectura de tipo quincha destinada a una clase social más humilde. A pesar de las dificultades, el pueblo de Islay experimentó un crecimiento constante. Contaba con viviendas de tablazón, piedra, adobe y caña, dispuestas en dirección al puerto, en 4 calles rectas: Arantas, Yanacocha, Granada y Socabaya. 7 calles transversales. Además albergaba 2 plazas, una iglesia, una aduana, una comandancia con resguardo, un juez de paz, registros parroquiales, Virgen del Carmen, una escuela de letras, un consulado británico, un escribano público y de hacienda, tiendas comerciales y hoteles habitados por un notable número de extranjeros, principalmente ingleses. Esta variedad de elementos confería al pueblo una apariencia más europea que peruana. A lo largo de casi 50 años de operaciones, el pueblo viejo de Islay experimentó 4 epidemias, 2 de ellas de fiebre amarilla. La primera ocurrió en 1854 y la segunda abarcó los años 1868 a 1869. Además, en 1836 se registró un brote de tifus exantemático vinculado al notable tránsito de tropas que siempre caracterizó al puerto de Islay. En 1841 el pueblo experimentó otra epidemia, esta vez de viruela. Como anécdota, cabe mencionar que Enrique Meis contrajo fiebre amarilla en 1868, logrando recuperarse. Sin embargo, se estima que cientos de personas perdieron la vida durante dicho brote, aunque algunas investigaciones históricas sostienen que el pueblo de Islay también enfrentó una peste bubónica. Esto en base a la presencia de grandes ganglios o bubones en las axilas o ingles, descritos en los informes médicos encontrados. Se argumenta que no podría haber sido fiebre amarilla, ya que en este lugar no existían mosquitos, sino pulgas que transmitían la peste. Según relatos de los antiguos habitantes de Islay, en junio de 1866, un batallón llamado Malcriados, provenientes del Callao, llegó a Arequipa con una devastadora epidemia de fiebre amarilla. Conocedores de la situación, los habitantes no permitieron que desembarquen en el puerto de Islay. Sin embargo, el batallón desembarcó en el sector de pescadores y entraron al puerto, propagándose la enfermedad al día siguiente. Este incidente, según las creencias locales, fue la principal causa de la desaparición de este puerto, ya que los residentes, presos del pánico, se dispersaron hacia Mollendo y otros al sector de las lomas.
En 1860, el Congreso de la República, mediante ley, autorizó al Poder Ejecutivo la construcción de una línea férrea desde el puerto de Islay hasta la ciudad de Arequipa. Sin embargo, debido a intereses particulares de propietarios del Valle de Tambo, se decidió que Mejía sería el punto final del ferrocarril. Finalmente, en 1868, el gobierno del general Pedro Díez-Canseco y el ingeniero estadounidense Enrique Mays firmaron el histórico contrato para la construcción del ferrocarril del sur. Mays y su equipo de ingenieros constataron en el terreno que, aunque la ascensión a la Pampa de Islay desde Mejía era más accesible, este lugar no proporcionaba las condiciones naturales propicias para la construcción de un puerto. Sin embargo, sin autorización alguna, la empresa constructora inició la construcción de un muelle provisional en la caleta de Mollendo. En Mollendo se erigió el hospital para atender a los trabajadores del ferrocarril y se desembarcó todo el material necesario para la obra. Se construyeron viviendas y hoteles, marcando así el renacer y el comienzo de su desarrollo ascendente, gracias a la decisión histórica del ingeniero Enrique Mays. La vía férrea de Arequipa a Mollendo, con aproximadamente 172 kilómetros de longitud, se completó el 24 de diciembre de 1870, aunque a un alto costo en términos de vidas y sacrificio. La inauguración del ferrocarril Mollendo-Arequipa tuvo lugar en 1871, declarándose a Mollendo como terminal provisional del ferrocarril y ordenándose el cierre del puerto de Santa Rosa de Islay. A pesar de los esfuerzos y protestas contra la desaparición del puerto de Islay, los proyectos para extender la línea férrea Islay no se concretaron debido a la crisis económica y a la guerra con Chile, impidiendo su resurgimiento. Así, el puerto de Santa Rosa de Islay, una vez majestuoso, desapareció para vivir solo en la memoria de quienes conocen su historia y volver a resurgir en la bahía norte de lo que fuera el puerto de Islay con el nombre de Pueblo de Matarani.